Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados con el vídeo con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 3 de diciembre a las 9 en punto de la mañana. Espero que estén ustedes todos bien, yo por mi parte bien, con mucho trabajo y la semana que viene pues igual, aunque sean puentes, ya anticipo que la página se va a actualizar con normalidad y voy a estar algunos de los días personalmente allí. Vamos, que aunque sean fiestas y cuestiones, voy a estar ahí todos los días. Así que todo se actualizará con normalidad y estaremos siguiendo la actualidad normal. El mercado no va a cerrar, será fiesta en algunos sitios, pero ningún mercado va a cerrar. Todos van a estar abiertos, por lo tanto, pues con normalidad. Y nada, pues por mi parte, pues eso, con mucho trabajo y más trabajo aún con toda la preparación de la marcha suiza, que ya definitivamente será el año que viene y hay que mover, hay que mover una casa, una familia, es un lío, ¿eh? Es un lío de papeles por aquí, papeles por allá, madre mía, me está consumiendo un montón de tiempo también, pero bueno, una vez que se hace, pues ya está, pero estas cosas, le démarche, como dicen los franceses, las gestiones que hay que hacer, y encima aprendiendo francés a mansalva, que ay Dios, lo que le cuesta a uno a estas edades ya medio lo hablaba, pero estoy intentando ya tener nivel alto y lo que cuesta ya a partir de determinadas edades, ¿no? Con lo rápido que se aprende cuando eres un joven o cuando eres un niño, mejor aún. Pero bueno, siempre hay tiempo para ver alguna serie, alguna cosa. Sigo recomendándoles la serie 1899. A mí me ha gustado bastante, muy imaginativa, muy estilo Dark, que es en la que se basa. Eh, Está bien. Y esta semana, series buenas no he visto algunos rollos que los he tenido que borrar a la mitad, pero hasta me he encontrado una de ciencia ficción turca, un horror de los horrores que la tuve que dejar al primero o segundo capítulo, pero sí que he visto una película que me ha gustado mucho, se llama Las Nadadoras, la recomiendo. En Netflix cuando la buscas te pone, y es cierto, lo he buscado por internet y lo confirma por otros sitios, que esta película cuando se presentó en el Festival de Cine de Toronto, en Canadá, tuvo 4 minutos consecutivos de aplausos de los espectadores. Y no me extraña, es una película muy de mensaje, de despertar la conciencia de la gente sobre lo que está pasando en el mundo, porque lo de Ucrania no tiene nombre, esa tragedia que estamos viviendo ahí a las puertas de Europa, con millones de personas refugiadas, muertos por todos los sitios, un país absolutamente destruido, gente muriéndose de frío en la oscuridad, es horrible. Pero es que, claro, aún hay muchos conflictos horribles más en el mundo y este en concreto se centra en la catástrofe de Siria, ¿no? Un país, pues como pasa siempre estas cosas, todo era normal, la gente vivía normal y de la noche a la mañana pues se monta la de Dios es Cristo y ahí están, ¿no? Los millones también de refugiados. En fin, es una película muy de mensaje, te despierta mucho la conciencia, te hace ver este mundo que, no sé, de verdad que no sé qué rumbo toma. Pero bueno, la recomiendo bastante. A mí me ha gustado, francamente me ha gustado mucho. Antes de empezar un poquito de propaganda, vamos ya a pasar a Serenity Markets. Ahora ya saben que Serenity Markets estaba integrada en zonavalue.com, ya saben que fue la empresa que compró todo esto hace ya tiempo, hace ya, pues, ha pasado, ¿cómo vuela el tiempo? Pues hace año, casi 2 años ya. Y estaba todo integrado aquí, ¿no? Pero se ha decidido que para más operatividad de la página, que además tiene mucho tráfico y demás, pues se va a volver ya a dominio individual. Aunque siga perteneciendo al mismo grupo y todo igual, pero Serenity Markets estará individualmente separada y con el dominio de nuevo serenitymarkets.com. Entonces, ya está hecha, yo tengo ya el editor y todo, estoy haciendo pruebas para ver que no haya errores y demás,
Lo vengo a decir porque seguramente esta semana que viene, no la otra, pero ya lo digo con tiempo, se pueden encontrar con que no aparece en el mismo sitio de siempre la web. Lo avisaremos, pero por si acaso no lo ven los avisos, estará en Serenity Markets, como siempre, como ha estado siempre. Serenitymarkets.com, les aparecerá pues esto mismo, pero separado todo, ya sin estar mezclado con la otra parte de Zona Value. Y también por recordarles que si entran en gloversiasicaf.com, pues ahí tienen todos los teléfonos de contacto, chat para escribir, correos, todo lo que quieran de Gloversia EAF, que ya saben que soy el director inversiones de ahí ya desde hace bastantes años, y ahí estamos trabajando en el mundo del asesoramiento con la licencia de la CNMV. Ojo con eso, no se muevan en sitios donde no haya licencia de la CNMV, que luego todos son problemas. Aquí estamos inscritos con el número 168 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya saben que a partir de 500.000 euros podemos dar el servicio de carteras asesoradas individualmente, menos no podemos porque somos pequeñitos, pero para las personas con menos o con más, o da igual, también tenemos el servicio de las dos SICAVs que tenemos, una conservadora y otra dinámica. Este mes, pues, la conservadora ha ido limando las pérdidas que llevaba durante el año y la más agresiva, pues, ha tenido un mes bueno, más 1,62, y ya estamos en más 5,52% en el año. Realmente en las dos estamos más por encima porque los 2 primeros días del mes han sido buenos en ambas. La más agresiva, la dinámica, seguramente estará en el 6 y bueno, estamos teniendo ya cambios importantes, cambios de rumbo importantes que luego comentaré en el vídeo porque las cosas están cambiando. Ya la conservadora está dejando de tener tanta liquidez, está entrando en algunas posiciones en renta variable específicas y también la dinámica está más posicionada, más enfoque a riesgo. Bueno, pues ahí está a su disposición para cuando lo necesiten. Así que sin más demora, pues nos vamos al mercado. Vamos a intentar transmitir un poco, intentar analizar, antes de empezar, perdón, que siempre se me olvida, recordar que a partir de ahora, todo lo que se diga en este vídeo no es ninguna recomendación de nada y muchísimo menos es ninguna recomendación de entrar en determinado broker, en determinado producto, en determinada historia. Es mi análisis personal, mi opinión personal, sin afán alguno de recomendación, tal y como indica la legislación vigente. Hay que recordar que cualquier recomendación que se dé fuera del ámbito de una entidad regulada es ilegal. Yo puedo dar recomendaciones dentro de la EAF Gloversia, pero no puedo dar recomendaciones a personas que no son mis clientes. Esa es la ley y hay que cumplirla. Así que en ningún momento afán ni de recomendar productos, ni de recomendar determinados brokers, ni determinadas historias. Solo análisis personales que son solo un punto de reflexión y nada más. De acuerdo, pues empezamos. Semana muy interesante, porque lo más importante de la semana, la clave más importante de la semana es que hemos cambiado de tercio. Y esta vez es posible que el cambio de tercio sea definitivo. Hay algo que parece claro que salvo que los datos macro cambien de rumbo, y no parece demasiado probable, vamos a tener que asumir, y es que la clave de la semana, para mí, insisto, más importante, es que posiblemente ahora sí tenemos claro dónde está el pivote de la Reserva Federal. Me da igual que sea un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero parece que está claro ya por fin dónde está el pivote de la Reserva Federal, siempre y cuando los datos de inflación no cambien de rumbo, y no parece que lo vayan a hacer. No parece que lo vayan a hacer. Siempre estoy hablando de Estados Unidos. Europa es más difícil de precisar si la inflación ha tocado techo o no. Una cosa es que la inflación parece que ha tocado techo en Estados Unidos, eso parece un hecho bastante irrefutable, y otra cosa es que tengamos certeza de que va a caer. Ya sabemos que matemáticamente hablando, ya lo comentamos la semana pasada, no vamos a volver al tema, con las tablas que expuse y demás, se veía claramente que matemáticamente hablando hasta el mes de junio del año que viene lo tienen fácil,
porque incluso aunque siga subiendo la inflación, la interanual va a bajar. Así de claro. Además, si tenemos en cuenta el principal factor alcista de la inflación en este momento por ponderación, que es la famosa partida Shelter, esta famosa, que es esa encuesta un poco absurda con la que se calcula el precio de la vivienda, ahora mismo ya va a tener que empezar a caer. Ya se acabó esa subida constante que tenía porque va muy retrasada respecto al ciclo y ahora mismo va a tener que empezar a caer. ¿Dónde estuvo la clave? En la intervención de Powell. Recuerdan que la semana pasada decíamos, ojo con esa intervención que tiene el día 30 Powell, que aunque no es una intervención oficial de la Reserva Federal, podría aprovechar quizá para volver a hundir el mercado, quizá para otra cosa, nunca se sabe, con este abogado que dirige la economía mundial y que no está caracterizado precisamente por su habilidad para comunicar con el mercado. Bueno, pues al final esa intervención del miércoles a las 7:30 de la tarde fue absolutamente decisiva. Si nos vamos al gráfico del SP500 y lo ponemos en una hora, por ejemplo, pues vemos un antes y un después de la reunión de este caballero. Creo que está claro, ¿no? Donde habló el señor Powell, ahí estaba el SP500 entre el 1950 antes de hablar Powell, aquí empezó a hablar y miren lo que pasó. Una subida instantánea del 3,33 que llegó a ser del 3,74 y que al final de la semana, pues algo más moderadamente, pues fue del 2,65. Pero en el primer tirón, como podemos ver, y dentro del mismo día, fue una subida del 3,31%. Creo que es nuestra obligación estudiar qué pasó para que esto sucediera, porque es que además ha cambiado las cosas. Bueno, pues Powell, teniendo en cuenta que la intervención que tenía que dar era en una institución, se llamaba Brookings, lo que tenía que hablar era del empleo, del mercado laboral. Esta vez sí que con cierta habilidad soltó varias pistas que llevaron al mercado, ya ven la reacción, al dólar le pasó exactamente igual. Si ponemos el gráfico del euro contra el dólar y hacemos el mismo ejercicio de ponerlo en una hora, pues como podemos ver, tenemos algo parecido. Ahí está. Aquí empieza a hablar Powell y el euro sube de tirón un 2% frente al dólar. Forex se mueve más lentamente y esto es mucho movimiento. Causó tanto terremoto, tanto movimiento tectónico en las bolsas, que además, antes de seguir analizando lo que hizo, tenemos que ver una cosa. Esta semana hemos tenido fin de mes. Y ya saben que a mí me gusta guiarme mucho por ese gráfico mensual cada final de mes, que es el que me dice si se puede ya uno empezar a animar con la bolsa o no. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado. Vamos a poner la media de 10 meses y ahora volveremos a poner la de 50 porque si no luego ya llevamos el lío padre. Y atención, 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 atención. El cierre fue ligeramente por encima de la media de 10 meses. Y esto no pasaba, pues desde el mes de marzo. Pues a partir de entonces fue cuando la tendencia bajista tomó la directa y ya vinieron todos los porrazos. ¿Es lo suficiente como para decir ya me tiro de cabeza a la piscina? No, no. Con un cierre así, que sería parecido al que acabamos de tener, es mejor esperar la confirmación de que se rompan los máximos con claridad, ya saben, a mí me gusta asegurarme. Aún no estamos seguros del todo, pero las cosas han cambiado. En este momento, a cierre de semana, estamos por encima de la media de 10 meses. Aún sin confirmar, no está claro del todo, pero a mí ya me ha activado, los algoritmos inmediatamente han saltado, y me han empezado a dar posiciones en bolsa. Ya saben que estábamos en la agresiva, sí que estábamos con posiciones en bolsa,
pero moderadas, y en las SICAF y en las carteras más conservadoras estábamos con posiciones testimoniales en bolsa o cero. Llegamos a estar el 2% nada más en bolsa. Pero esto ha cambiado. Curiosamente, por si le sirve a alguien de pista, a mí los algoritmos me han dado un inicio de entrada en bolsa, lo iremos viendo a lo largo del mes y a lo largo de esto, si esto se confirma, si ya se confirma este pase por encima de la media de 10 meses o no, que habrá que verlo. Quitar este porque si no luego nos va a abrir todas las medias mal. Vale. Ya lo veremos, pero curiosamente, dentro de las posiciones que empieza ya los primeros movimientos ya de renta variable, los algoritmos me han dado mayor sobreponderación. Esto es una sorpresa para mí, que ya saben que no soy muy aficionado a esto. Europa. No exactamente Europa. Exactamente los algoritmos lo que me han pedido es bolsa internacional ex Estados Unidos. Curioso, ¿no? De hecho, es el ETF que me han recomendado los algoritmos, es el EFA, que es este de aquí, ISAR MSCI, es decir, índice de Morgan Stanley y bolsas mundiales EAFE ETF. Hay varios parecidos. Aquí podemos ver en BlackRock, por ejemplo, que tiene uno parecido, para que se hagan una idea. Y miren, es exposición a un amplio rango de empresas de Europa, Australia, Asia y el Lejano Oriente. Y Estados Unidos no está comprendido. Y bueno, no sé si lo pondrá por aquí, pero la proporción, evidentemente, sobre todo en Europa y también en Asia, pues tiene una parte importante. Voy a ver si la encuentro. Ahora no lo encuentro, pero sí que he encontrado por ejemplo, los valores donde tiene mayor ponderación y como podemos ver, la mayoría son europeos. Tenemos a Nestlé, tenemos a SML, Tecnológica, tenemos a Roche, se diga, tenemos a AstraZeneca, Roche, en este caso es la farmacéutica. AstraZeneca, tenemos a Shell, hasta ahora son todas europeas, LVMH, Louis Vuitton, Novo Nordisk, todas son europeas, las que más ponderación tienen, Novartis, BHP, y aquí por fin parece una japonesa, Toyota con 1,006. Entonces, como vemos, bueno, esto tiene una ponderación, suelen tener este tipo de ETFs una ponderación del 60%, 60-70% en renta europea, renta variable europea, 20% así asiática y el resto ya varios. Y también me ha dado posiciones en el Russell de pequeñas compañías y un poquito en el SP500, pero poco, muy poco en comparación con las demás. A ver, repito, en este vídeo no estoy recomendando nada, por favor, que eso es ilegal y nada más lejos de mi intención. Solo estoy intentando explicar lo que ha pasado con mi sistema para intentar analizar lo que está pasando en la bolsa. ¿Por qué me han dado los algoritmos entrada en Europa y entrada en pequeñas compañías? A ver, lo de Europa está claro, es que Europa lo está haciendo mejor que Estados Unidos para mi sorpresa. Ya lo dije la semana pasada que yo ahí metí la pata hasta el corvejón porque pensaba que Europa lo iba a hacer peor. Pero curiosamente, durante toda la semana hemos tenido un montón de recomendaciones de grandes bancos de inversión que están sobreponderando a Europa por primera vez en muchísimo tiempo, en años, y están infraponderando a Estados Unidos. O sea que tampoco es tan raro lo que le ha pasado a mis algoritmos. Y la entrada en pequeñas compañías está clarísimo. Tienen históricos y cosas, y verán, esto lo ha dicho Hartnett hasta que se le ha caído la boca, que cuando se toca el pico de inflación, las pequeñas compañías lo tienden a hacer mejor que las big caps, o sea, que las grandes compañías de gran capitalización. Esto es un hecho irrefutable y que lo hemos estudiado con los gráficos de Hartnett un montón de veces. Y miren ayer, el Russell subió 0,57. Yo aproveché para comprar cuando salió el dato de empleo y bajó, porque al principio de mes no empecé a tomar posiciones porque me daba un poco de cosilla con lo alto que estaba todo. Pero al ver que esto caía casi el 2% tras el dato de empleo, pues aproveché.
Y luego cuando vino la recuperación, todos estaban cayendo más o menos lo mismo tras el dato de empleo, pero el Russell, observen que llegó a cerrar con más 0,57, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq bajó 0,44. Hay una preferencia en este momento por parte del gran capital a las pequeñas compañías. Claro, es que además, fíjense, las pequeñas compañías del Russell, ¿dónde está esto? Para que me pueda dar aquí, que si no, no me da. Las pequeñas compañías del Russell, pues tienen un potencial hasta el máximo histórico, que no tiene por qué cumplirse, pero bueno, pues potencial del menos 22,5, es decir, para llegar a los máximos antes de la tendencia bajista tienen un potencial de 22,55, porque lo han pasado mucho peor que los demás, ya que llegaron a caer un 33. Tenemos un potencial de 22,55, pero por ejemplo en el S&P 500 tenemos un potencial del 15. Tiene más, han caído más y tienen más potencial hacia arriba. Bueno, el caso es que ahí están, las pequeñas compañías empezando a apuntar ya maneras. Como ven, ya han pasado muchas cosas a finales de mes. Y ese hecho de que se cerrara ligeramente por encima de la media 10 meses, que no es suficiente aún para un lanzamiento a la piscina masivo, pero que, bueno, no deja de apuntar algunas maneras y hay que reaccionar un poquito, pues esto viene por el hecho de la conferencia de Powell de la que estábamos hablando. Entonces, ¿qué dijo Powell exactamente? A ver, lo primero que tenemos que decir es que cuando una persona no versada en los mercados, una persona que lleve poco tiempo o que acaba de empezar, le puede parecer que estamos todos locos cuando damos interpretaciones a las cosas que dicen los bancos centrales o los banqueros centrales. Porque realmente un banquero central, evidentemente, tiene una posición en la cual no puede hacer demasiado el tonto y tiene que mantener una línea, unas maneras, una compostura y tiene que ser moderado. Entonces ellos hablan siempre de una manera moderada, intentando no mojarse mucho e insisto, cualquier persona no versada puede escuchar a un banquero central y decir en el 99,9% de las veces, pero si no ha dicho nada de especial, si ha dicho lo mismo de siempre. Pero la clave está en que hay que acostumbrar el oído, eso se consigue con paciencia, para ver los pequeños matices, que ahí es donde ellos lanzan los mensajes. No pierden ese tono de moderación, pero en pequeños detalles, en pequeños comentarios, es donde suele estar la clave. ¿Dónde estuvo la clave de Powell? Pues yo diría que en varias cosas. A ver, la primera, cuando dijo que se habían terminado las subidas de 75 puntos básicos. Bueno, eso ya lo sabíamos, ya lo había descontado el mercado, no es tanta sorpresa. En segundo lugar, pero es importante confirmarlo. En segundo lugar, cuando dijo que la inflación del mes de octubre, estamos esperando ya en breve que nos den la inflación del mes de noviembre, pues había sido una muy grata sorpresa positiva para la Reserva Federal. Ojo con eso, ¿eh? Primera vez en todo este ciclo de subidas que la Reserva Federal reconoce que la inflación le ha dado señales de que, de que no es que se puedan lanzar las campanas al vuelo. De hecho, él, dentro de esa línea de compostura y de moderación que tienen que tener, dijo varias veces, pero esto no me sirve, yo tengo que ver una continuidad para estar seguro de que esto ya se está moderando, un dato solo no me dice nada, pero él soltó el pequeño mensaje de ha sido una sorpresa positiva. Y en tercer lugar, lo que fue definitivo es que él en la última reunión machacó al mercado, recuerden la grandísima caída que tuvimos, un desplome brutal, diciendo que iba a haber mucha diferencia entre el pivot final, pivote famoso, es decir, la tasa terminal, y lo que se había previsto en septiembre. Y hablaba de una gran diferencia. Y entonces salieron liantes, porque no tiene otro nombre, de la Reserva Federal como Bullard, le van a quitar ya el voto pronto, o sea, no porque haya hecho nada malo, sino porque tienen voto rotatorio y su voto creo que termina primeros del año que viene. O sea que ya no, este hombre con sus declaraciones incendiarias ya no va a pesar nada. Va y suelta de que podrían llegar los tipos al 7%. Una barbaridad. Eso no se lo creía ni el que asó la manteca.
Pero claro, salió con esas, Powell salió con lo que salió, y había gente que hablaba del 6, del 7, y Dios sabe que hasta leí algunas declaraciones de gente que hablaba del 9, ya, ¿por qué no? O del 50%. Hay que llevar cuidado con estas cosas, hay que hacer el análisis fino en estos momentos. Eso del 7 sonaba a estupidez, supina. Entonces, claro, ahora ha cambiado el tono Powell y ha dicho, o dijo ese día, las tasas pueden tener una tasa terminal o tal y cual, quizá levemente, lo dijo dos veces. Primero dijo levemente y luego dijo un poco. Y luego, curiosamente, ayer, creo que fue Evans, que hay tantos ahí en la Reserva Federal dando vueltas por el mundo, creo que fue Evans, dijo lo mismo. Levemente, usó la palabra levemente. Hasta ahora siempre decían que podía ser ampliamente por encima, con lo cual el mercado estaba asustado porque no conseguía descontar dónde estaba el pivote correcto, pero ahora lo tenemos más claro que el agua. Salvo que los datos de inflación nos den un susto, ojo, todo este análisis cambiaría radicalmente si el dato de inflación de noviembre sale horroroso y volvemos a las andadas. Todo esto cambiaría, cuidado, y el mercado, todo lo que ha subido, lo bajaría igual de rápido. ¿Es eso lo más probable? A priori no, no es lo más probable. No es lo más probable porque ya les expliqué la tabla matemática, tendría que ser un subidón de la inflación este mes enorme, no parece lo más probable. Entonces, si no cambia la inflación y siguen los datos, pues más o menos con el sesgo que tienen actualmente, ahora por fin ya tenemos el pivote claro. Y no lo digo yo, lo dice alguien que sabe bastante más. Hoy les voy a poner un poquito a Nomura, en estado original, a McElligott, que diga, para que vean lo que opina McElligott. Bueno, lo que he hecho es pasarlo a un Word y le he dado al traductor automático del Google, por lo tanto le sonará un poco raro, pero es que si lo dejamos en inglés aún vamos a entender menos porque el lenguaje de McElligott es complicadísimo. Complicadísimo. Ya se lo he mostrado alguna que otra vez, es muy difícil hacer la traducción, entonces, bueno, vamos a arreglarnos con la traducción automática del Google, aunque algunas frases parezcan sin sentido y demás, y vamos a quedarnos con lo importante. Aquí analizó el jueves por la noche, esto lo publicó ayer, sus opiniones sobre lo que había pasado con Jerome Powell. Entonces, miren lo que dice subrayado, todo esto subrayado en amarillo y en verde está así tal cual en el original. Dice, ya que el mercado sintió que recibió la confirmación de cambio de régimen que había estado esperando ayer, después de que Jerome Powell hiciera una transición del ciclo de ajuste hacia su fase final, recortando drásticamente el resultado restante de ajuste excesivo de cola izquierda. Bueno, esto, lo de la cola izquierda se refiere a la campana gaussiana, que en la parte izquierda están las grandes pérdidas, las grandes debacles. Entonces él entiende que Jerome Powell rebajó eso. Entonces él se pregunta, McElligott, ¿por qué una respuesta tan visceral al discurso de Powell de ayer, activando el riesgo y considerando dovish su discurso? Y aquí está un poco la clave de su mensaje. Y dice, perdón porque la traducción está así un poco chunga, pero lo voy leyendo yo, lo voy interpretando. Entonces, en su opinión, la opinión de McElligott ya saben que no se casa con nadie, no está afectado por el efecto manada, igual que Hartnell, le importa un bledo lo que digan los demás, él va a la suya, señaló una nueva y última fase, nueva y última. El mercado está teniendo que descontar esto porque es una fase nueva y última en el viaje de endurecimiento de la política de la Reserva Federal. Sáltense todo este lío y vamos aquí. Luego fue interpretado por el mercado como una reducción del riesgo de cola izquierda de ajuste excesivo en un accidente. Es decir, el mercado ha interpretado que no hay ya posibilidades, o al menos hay muchas menos posibilidades, de que la Reserva Federal se vaya al 6, se vaya al 7, como decía el liante este de Bullard, que se verá, es que como yo llevo muchos años, he visto a Bullard cómo cambiaba de opinión cuando la bolsa caía mucho, decía un día una cosa, decía otra, es que de verdad, o sea, es que esta gente... Bueno, pero vamos a lo nuestro. Perdón por lo de liante, vamos a dejarlo en conflictivo, vamos a dejarlo ahí. Para no, si no, eso de liante puede sonar como insulto. Vamos a dejarlo en conflictivo. Con esto, el mercado ya no tiene tanto riesgo de que haya un accidente de la cola izquierda, de la campana gaussiana, es decir, de que no haya un riesgo tremendo de desplome.
Además, dos, comunica un nuevo mensaje, y saltemos todo esto, en el cual ya no hacía falta que Powell intimidara a los mercados con un mensaje amenazante. Powell claramente no estuvo ayer fue antes de ayer, para castigar a los mercados por la monstruosa flexibilización vista en las condiciones financieras experimentadas durante el último mes y medio, con un mensaje pesimista de línea dura. Esto es lo más importante de todo. Es que ya parece que la Reserva Federal acepta que la flexibilización de las condiciones monetarias sean aceptables. Miren, aquí tienen dónde están las condiciones financieras. Esto es un cálculo de Bloomberg. En blanco está el SP500 y cambiando de color verde a rojo está cómo están de complicadas las condiciones financieras. Entonces, como vemos, las condiciones financieras habían estado durísimas a lo largo de este año y ahora ha habido una mejora notable. Pero aún no estamos en un periodo de exuberancia de las condiciones financieras ni de que esto sea el chollo padre. Ni siquiera ha pasado a positivo el índice. Entonces, lo más importante no es lo que ponen los periódicos. Lo más importante es esto. Que la Reserva Federal parece que acepta el que las condiciones financieras estén mejorando, es decir, ya ha dejado de ir contra el mercado, al menos en cierta medida. No le importa que estén mejorando estas condiciones financieras. Esto es muy importante, ¿eh? Esto es muy importante. Bien, sigamos. Esto elimina la creencia que tenían muchas personas antes de que hablara Powell el día 30, entre ellos yo, no lo tenía nada claro lo que iba a pasar. Pues había una creencia de que Powell podría repetir una actuación similar a Jackson Hole en el mes de agosto, que le daría una bofetada en la boca al mercado por portarse mal. Eso es lo que la gente temía. Como ven, McElligott no se corta un pelo hablando. Que le daría una bofetada en la boca al mercado por portarse mal. Bueno, pues al final, dice McElligott, no hizo tal cosa y esto se debe a que ha cambiado de enfoque. Está obteniendo el movimiento correcto con la inflación subyacente empezando a bajar, los recientes insumos de inflación pegajosa como las métricas de alquiler y vivienda ahora también muestran signos de enfriamiento, y todo esto da algo de vida a los escenarios de aterrizaje suave. La cola derecha siempre habla de la campana gaussiana, es decir, de la subida, en un mundo donde el consenso era hasta este momento de una recesión dura. Como ven, más claro no puede hablar este hombre de lo que ha pasado aquí. Entonces ayer le parece claro a McElligott que Powell firmó el último cambio de fase. Su mensaje se sintió como si estuviera lanzando un hueso al mercado al cortar el escenario de la cola izquierda sobre un riesgo de ajuste excesivo desde aquí. O sea, dejó claro que no había ninguna necesidad de mantener esa posibilidad de ser muy duro. Eso lo ha eliminado. Y ahora, pues, simplemente se mantiene en territorio restrictivo, pero ya con el pivote claramente hacia arriba. Entonces, dice que le puso el pulgar hacia arriba al mercado para que el dólar caiga, para que los rendimientos de la renta fija empiecen a bajar. De hecho, ayer bajaron, ¿y de qué manera? Ayer terminó el bono americano 10 años con una rentabilidad del 3,55 y llegó a tocar el 3,49. Más ajustados los diferenciales de crédito y mejor nivel para las acciones. Entonces, esto es lo que opina McElligott de lo que pasó allí. Una persona que no se casa con nadie y que es muy independiente y además que suele ir bastante acertadamente. Como ven, McElligott dice que todo lo que pasó ayer con la reacción de los bonos y las condiciones financieras y demás, esto es un enorme viento de cola para las acciones de Estados Unidos según su modelo PCA de madre mía, cualquiera sabe lo que es esto. Esto ya son líos suyos muy difíciles de entender. Y dice que todo lo que ha pasado justifica el repunte de la renta variable. Desde el punto de vista macro cuantitativo, dice que cree que todo esto sí que lo justifica. Y aquí pone quién entró realmente el día 30, porque como ahora veremos, al mercado da la sensación de que le falta chicha. Bueno, ahora no, lo vamos a ver ya. Miren los mercados oscuros. Volumen vendedor no hay, pero con un tramo tan espectacular de subida como ha habido en los últimos días, no se ve
un volumen comprador al alza, no se ve nada, está ni chicha ni limonada, está como neutral. ¿Por qué está neutral toda esta lectura de los mercados oscuros? Pues lo vamos a ver enseguida. Pues porque hubo muchísimo cierre de cortos, es evidente, aún había muchos cortos en el sistema, que ahí ya tiraron la toalla definitivamente, eso no aparece ahí en el volumen de los mercados oscuros. También hubo muchas compras de inversores particulares, que son un porcentaje muy importante del mercado, eso no aparece tampoco ahí en los mercados oscuros. Y también porque hubo muchísimas compras de los CTAs en derivados. Los CTAs se mueven en derivados, no en el spot. Y esas compras de los CTAs, Commodities Trading Advisor, no aparecen en los mercados oscuros. Entonces, los CTAs se volcaron y pasaron de 100% cortos en el SP500 en una sola jornada, a más 15% largos al final del día. Compraron 23.800 millones de dólares en nominales de futuros, todos de golpe y en menos de 2 horas. ¿Comprenden por qué tuvimos la explosión que tuvimos? Ahí está la explicación cuantitativa. Los long only, es decir, los que entran de posición de fondo, aún no han entrado o han entrado muy modestamente, tal y como confirmó Goldman y JP Morgan al día siguiente de la gran subida. La gran subida estaba concentrada en los actores que he comentado. Y los CTAs, claro, es que metieron 23.800 millones de dólares en nominales de futuros en 2 horas con este cambio de posición. Desgraciadamente la tabla donde lo pone se ve muy pequeñita, no la van a ver ustedes, no consigo agrandarla, tengo el visor al máximo, pero no termino. Voy a intentar hacer una cosa. Ahora sí, la he recortado y la he pegado en una foto aislada. Bueno, pues observen cómo esta gente que estaba, no en el 100%, para ser exactos, estaban en el menos 97%, pasan de repente el mismo día que habla Powell y de ahí ese tirón tan impresionante eran los CTA, los que estaban comprando vía los futuros, que le metieron tal burrada de futuros que ya ven. Entonces, ahora están el 15% largos. ¿Y dónde está el siguiente nivel de compra? Ahora sí que está lejísimos. 4.438. Está lejísimo, está muy lejos y de momento se van a quedar así. El potencial de compra de los CTAs ya es mínimo. En el Russell 2000, ¿dónde está el siguiente nivel para comprar? 2.106. Cerró, no llega a 2.000 aún, está bastante lejos también. Y en el Nasdaq, ojo, porque en el Nasdaq aún no se ha producido el salto. Siguen 100% cortos y saltarían en 12.194. Aquí lo tenemos. No está muy lejos. No está muy lejos. Ahí está, un poco por encima de los máximos del otro día. Por ahí, por aquí exactamente. Aquí saltarían, desde luego, como entren los CTAs, es evidente que el Nasdaq se iría volando sin escalas a los 12.555, donde está la media de 200, y ahí ya veremos. De momento, técnicamente hablando, ya que tenemos el gráfico, tenemos que se está frenando el Nasdaq en la media de 100, como ya le pasó recientemente. Mientras no lo pase, pues hasta aquí hemos llegado. Si lo pasa, se va a ir aquí, porque tengan en cuenta que si pasa este nivel van a saltar los CTAs y ya ven cómo se las gasta, se iría aquí, y por debajo pues soporte en la media de 50 en 11.390. Una vez aclarada la situación a corto plazo, McElligott termina, me salta muchas páginas, espero que les esté gustando, ¿no? Ver un poco tal cual como escribe este hombre, que lo pongo pocas veces, y hace una reflexión sobre el largo plazo, el medio plazo. Ya se sale del corto plazo y dice, las complicaciones siguen siendo las mismas a largo plazo en el futuro. Y dice, sí, sabemos que el IPC subyacente volverá a bajar al 4%, en matemáticas puras, a medida que las letras grandes salgan de la muestra. Esto es una traducción un poco, se refiere a todo esto que hemos explicado 1000 veces, de que el interanual, por la comparación con el año pasado, va a seguir bajando la inflación por matemáticas. Lo hemos explicado muchas veces. Como ven, no soy el único que piensa así. McElligott, que es un quant especialista, lo dice bien claro, el IPC va a bajar, aunque no esté bajando en realidad, va a bajar por la comparación interanual. Entonces dice, sí, vale, el IPC va a bajar y todo esto que ha dicho anteriormente sirve. Pero ahora miren lo que pone en rojo. Miren lo que pone en rojo, es muy sensato. Pero, ¿qué pasa si luego se estanca allí al mismo tiempo
que el impacto rezagado de tanto endurecimiento global y política restrictiva finalmente frena la economía? Y entonces se llega a una corrección, se normaliza todo y se sangra a través del gasto del consumidor, demás, y llega a una gran recesión de beneficios. Lo que pretende decir aquí McElligott es que tampoco se pueden aún lanzar las campanas al vuelo, que es positivo con ese cambio que se ha dado en el corto plazo, pero que a medio plazo el riesgo puede estar en que efectivamente se haya tocado techo, porque las matemáticas van a ayudar a que se haya tocado techo, pero que la inflación se quede pegajosa en un entorno del 4 y pico. Hartnett piensa exactamente lo mismo y dice las mismas cifras, 4 y pico, y que de ahí ya no baje. En cuanto se pase el efecto mágico de la tabla, que enseñé el otro día, que se pasa en junio, para ser exactos. Entonces, aquí no está todo el pescado vendido ni está terminado todo el follón. Y claro, y también dice que el gran peligro está en que haya una recesión a continuación por culpa del efecto con retraso de las subidas de tipos. Las subidas de tipos, según la macroeconomía ortodoxa, ya saben que a mí me encanta estudiar macroeconomía, leerme todos los informes que hay. He leído muchos informes que muestran que las subidas de tipos tienen un efecto rezagado de casi un año. Un año. Bueno, sigamos con las últimas ideas ya, creo que este es el final del informe. Entonces dice, hay una llamada tan fundamental donde la gente ahora está volviendo a lo básico de hacer una apuesta sobre su visión del mundo, sobre si va a haber, qué grado de peligro de recesión hay en el 2023, es decir, volver a valorar que hay potencial para volver otra vez a una mala noticia económica será una mala noticia para los mercados. Esto es muy importante. A partir de ahora, con los datos de inflación y con los datos de crecimiento, tal y como están las cosas, teniendo en cuenta que la Reserva Federal ya ha dicho que va a poner ese pivote y que de ahí no va a pasar, salvo que cambiara todo, los datos macro ahora van a volver a ser interpretados muy bien, como dice McElligott, como tendrían que haber sido siempre. Es decir, un mal dato de inflación que suba mucho va a ser muy negativo para el mercado, podría provocar un terremoto, ojo, un dato de inflación, vuelvo a repetir, de este mes, que fuera malo, nos manda al garete otra vez. Y en los datos de crecimiento nos dejaremos ya de que los malos datos son buenos, porque ahora ya no interesa que los malos datos sean demasiado malos, porque entonces nos estaría mostrando que ahora viene una recesión y con esa recesión las cosas se complican. Y también advierte de que hay un riesgo cuantitativo de flujo mecánico que se para porque los CTAs ya no van a comprar más. Lo acabamos de mostrar en la tabla. El punto de compra está altísimo. Luego ya no contemos con el dinero de los CTAs que se van a quedar 15% largos. ¿Ven cómo la mano fuerte está empezando a cambiar? Es un poco lo que intento yo hacer también. Está intentando cambiar, pero cambia de manera moderada porque aún no hay pruebas de que esto se vaya a tranquilizar, ni de que estemos entrando ya en la gran tendencia alcista secular que vendrá después de esa tendencia bajista. De eso no hay ninguna prueba, ninguna. Que no se interprete lo que hemos comentado hasta aquí, de que, aquí ya lo que haga falta. No es eso lo que nos dicen los datos, no es eso lo que nos dice el análisis cuantitativo, macroeconómico, ni técnico, porque técnicamente hablando el SP500 no ha roto nada. Y ya que lo decimos, pues vamos a verlo. No ha roto nada, está justo en el nivel de las grandes resistencias. Ahí está la media 200, ahí está la directriz bajista de toda la tendencia bajista y sobre todo, un poquito más arriba, aquí, está el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la tendencia bajista. Y vuelvo a repetir una semana más que el mercado es obsesivo con que históricamente siempre que se ha roto con claridad, no un día o dos, sino varios días y claramente, el 50% retroceso de cualquier tendencia bajista, en ese momento, el suelo que quedaba atrás ya era el suelo del mercado. Podía haber vaivenes, pero entonces el suelo que se había quedado atrás era el suelo final. Aquí no lo llegó a romper el 50% por los pelos y este suelo no valió y fue rebasado. Entonces todo el mundo va a estar pendiente de eso y eso aún no se ha roto. Por lo tanto, ni macroeconómicamente, ni técnicamente, ni cuantitativamente estamos en una situación de se acabó lo que se daba y empezó la tendencia alcista secular. Ni de broma, que no se me malinterprete. Y McElligott es muy bueno dejando los puntos sobre las íes. Otra cosa es que a corto plazo haya mejorado la situación mucho con todo lo que ha pasado con Powell. Eso también es una grandísima realidad.
Entonces ahora la clave va a estar en que haya recesión o no, o que si hay recesión, que sea muy fuerte o que sea más suave. Porque claro, miren este gráfico, y este gráfico es el más importante de la semana. De hecho, es un gráfico tan importante que recomiendo que a los amables escuchantes que oyen el vídeo como si fuera un podcast, porque están paseando, están conduciendo, lo que sea, sí que les agradecería que en algún momento entren otra vez al vídeo y miren, estamos en el minuto 45 segundo 22. 45-22. Y que miren el gráfico. Porque es que esto hay que metérselo en la cabeza, esto hay que imprimirlo y pegarlo en el corcho. Miren esto. SP500 Total Return desde 1955. Cuando se llega al pico de inflación, suponiendo que se haya llegado, que todo parece indicar que sí, es esta línea. Y miren lo que hace el mercado siempre menos en una excepción. Subir como un animal, a lo bestia. Unas veces un poco más lento, otras veces un poco más rápido, pero acaba subiendo muchísimo. Y al cabo de un año, el mercado en todos los casos, después de haber tocado el pico de inflación, está subiendo mucho. Excepto en una ocasión. La línea naranja. ¿Qué es la línea naranja? Miren, aquí está. Promedio si el pico de inflación es seguido de una recesión. Quitando los años 70 para no distorsionar la estadística. Ex 70. Ya ven, el mercado cae bastante más aún y ya hasta 7-8 meses después, y ya a partir de 7-8 meses después empieza a remontar para terminar el año exactamente igual donde estaba. Exactamente igual donde estaba. Ahí está la clave. ¿Viene recesión fuerte? ¿No viene recesión fuerte? Que no lo sabemos. Aún no estamos para tirar las campanas al vuelo. Hay mucha incertidumbre. Y claro, la incertidumbre aumenta cuando vemos, por ejemplo, que la curva global de tipos está invertida por primera vez desde al menos el año 2000. Y porque no se calculaba antes, que puede que sea desde hace muchísimo más tiempo. La curva global de tipos está invertida. La curva global. O sea, no la curva de Estados Unidos, que lo está, no la de Europa, que lo está, no, la global. Claro, eso anuncia recesión global. La de Estados Unidos ni les cuento. Miren qué panorama. La inversión es la mayor desde los años 80, para ser exactos. Claro, el peligro está en que estas tasas de paro, por ejemplo, que hay en Europa, pues se disparen. Por cierto, qué triste estadística, España la peor con el 12,5% y Grecia con el 11%. La peor, con mucha diferencia de toda Europa. En fin, como para reflexionar, como para reflexionar mucho. Esto es un gráfico, gentileza de Conbarro, @Conbarro en Twitter, lo tienen aquí la dirección. Muchas gracias por estos datos. Y de Eurostat también. Pero vamos a darle una vuelta a este tema del empleo, porque ayer se dio un dato de empleo, y necesito hablarles de esto, se dio un dato de empleo que todo el mundo está interpretando como ¡ole, ole! Que el dato de empleo está muy fuerte, eso garantiza que vamos a tener una recesión suave, o a lo mejor no tenemos ni recesión y es solamente un aterrizaje suave, porque como el dato de empleo está tan bien, cuidado con ese dato de empleo que se dio ayer, cuidado. Ese dato de empleo que se dio ayer, voy a ser claro, no se lo cree ni el que asó la manteca. Ni el que asó la manteca. No es que no se lo crea, es que ni siquiera remotamente se lo ha creído desde el primer momento en que salió. Esa es otra cosa que te dice un poco la experiencia, ¿no? Ese tipo de datos que te salen contra todo. Miren, ese dato está extremadamente politizado. La web de Zero Hedge, que en algunas cosas es muy exagerada, pero en otras suele poner el dedo en la llaga, ha escrito un artículo sobre eso. Puede que sea un poco exagerado, ¿no? Lo que están diciendo, no lo sé. Dice, una brecha inexplicable en los datos de empleo. Dice, una visión superficial del informe de empleo de hoy señalaría que tanto los empleos como las ganancias superaron las expectativas. Entonces dice que hay unas inconsistencias tremendas. Por ejemplo, dice, la encuesta de establecimiento. Recuerden que el dato de empleo en Estados Unidos no se calcula llamando a las oficinas de empleo y preguntándoles cuántos empleos se han creado o algo de eso. Se calcula con una encuesta. Eso es súper inexacto. Y encima les aplican unos ajustes estacionales sospechosos.
A ver, seamos sinceros. ¿Qué país no manipula políticamente el dato de empleo? Y me da igual que esté en el poder la derecha, la izquierda o el centro. Da igual. Todo el mundo manipula el dato de empleo para que salga lo mejor posible. Por Dios, seamos realistas. En España se está manipulando el dato de empleo con los fijos discontinuos, que no se están contando en el paro. Y algunos de los que están en los ERES, ERTES y todo ese follón tampoco los están contando. En Estados Unidos se está distorsionando políticamente. Pero es que no es una cuestión de derechas o de izquierdas. Y los que estaban antes de los que están ahora en España también manipulaban los datos. Todo el mundo intenta manipular el dato de empleo, entre comillas lo de manipular, por temas políticos, porque es un tema muy delicado. Entonces, este de Estados Unidos, ¿qué quieren que les diga? Pero es un poco sospechosito. Entonces, hay dos encuestas. Una encuesta para calcular el paro y otra encuesta para calcular la creación de empleo en agrícola. Y las discrepancias entre las encuestas son enormes. En el artículo lo desglosa bastante bien. Fíjense, la diferencia entre unas encuestas y otras es tremenda. Una sale maravillosa, esta, la del empleo, y sin embargo miren la otra. Sale negativa. Y el mes anterior la del empleo salió muy positiva y la otra salía muy negativa. ¿Y qué lío es este? Esto no cuadra. Esto un poco sospechosito. Vamos a dejarlo ahí, no que me quiero meter en teoría de la conspiración, pero un poquito sospechoso sí que es. Y esta ya ni les cuento, ¿no? La divergencia entre encuestas. Miren esta y miren la otra. O sea, ¿esto de qué va? ¿Qué es esto? En fin, ya les invito a que entren en esa web para ver un poco más sobre el tema, pero ojo a lo que dijo ayer Goldman y JP Morgan. Por si es poco creíble el dato, con todas estas cosas que desvela bastante acertadamente la web de Zero Hedge y que invito a leer con bastante tranquilidad porque un poquito raro sí que parece la cosa, es que la encuesta de empleo normalmente en el mes de noviembre es contestada por un 70 a 75% de las personas que reciben el formulario. Pero da la casualidad de que en la letra pequeña del dato se puede leer que en esta encuesta de noviembre tan solo el 49% ha contestado a la encuesta. Entonces, en ese artículo de Zero Hedge, directamente, un poco sarcásticamente, pero con razón, dicen: es que la mitad del dato ha salido de una hoja Excel del Departamento de Trabajo haciendo una proyección imaginaria. Y es verdad, porque solo han contestado un 49% a la encuesta. Ya me contarán ustedes qué grado de fiabilidad tiene el dato de ayer. Entonces no me creo nada. Y el que asó la manteca le he consultado me ha dicho que tampoco se lo cree. Entonces, por favor, no nos fiemos de ese dato. El empleo está mal. ¿Y por qué sé que el empleo está mal? Porque ese dato creo que hemos analizado bastante a conciencia, que es una tomadura de pelo, pero si nos vamos, por ejemplo, al dato de despidos corporativos que calcula la consultora privada Challenger Christmas & Gray, que es una consultora privada que no tiene intereses políticos que se sepa, miren el nivel de despidos corporativos en el que nos estamos metiendo. Nunca se vio un nivel de despidos corporativos tan alto, salvo en el COVID y salvo en la gran crisis.com del año 2000. ¿Cómo puede ser que luego te salgan estos diciendo que se han creado 263.000 empleos cuando solo han contestado la encuesta al 49%, cuando la otra encuesta que hacen no se parece en nada? Pero ¿no ven ustedes que esto no puede ser? Miren esto. La cifra de ADP, que es otra consultora privada, ADP, que calcula la creación de empleo privado, dio esta misma semana la peor cifra desde el año 2020. En consonancia con esto de despidos y en consonancia con las subpartidas de empleo de los PMIs de manufacturas y de los PMIs de todo. Es falso el dato que dieron ayer. No es un dato correcto. El empleo está teniendo problemas. Sí que hay indicios de recesión. Sí que los hay. El empleo no va bien. Powell posiblemente sí que sepa interpretar los datos. Y por eso dijo lo que dijo el otro día. El empleo ya está dando problemas. No es el empleo que nos estamos creyendo que se nos da con ese dato que cada vez da más risa de la creación de empleo no agrícola. Es que es verdad, o sea, que lo interprete otro que a mí me da la risa, es lo que voy a decir a partir de ahora. Cada vez que salga el dato voy a poner eso. Mire usted, interprételo usted mismo que a mí me da la risa. Entonces, cuidado con eso. Que sí que hay indicios de que
el deterioro económico por la subida tan tremendamente agresiva de la Reserva Federal y otros bancos centrales está empezando a picar y mucho en la economía. Claro, todo eso las manos fuertes lo saben y están metiéndose en valores que están un poco ajenos al ciclo económico. Se están refugiando ahí y llamo la atención pues sobre el hecho de que, por ejemplo, en el sector de cuidados de la salud, un sector defensivo donde los haya, en Estados Unidos solo ha bajado un 1,7% en lo que va de año. Solo ha bajado un 1,7%. Es decir, está todo el mundo pues tremendamente refugiado en esos niveles. En esos sectores pues un poco fuera del ciclo económico. Hay quien está recomendando sobreponderar China, sobreponderar Europa, infraponderar Estados Unidos. La mayoría están diciendo eso. ¿Por qué? Pues por esto, por estas cosas, por estas reflexiones que estamos haciendo ahora y que al hombre de la calle no le llegan en los periódicos, que se ciñen solamente a los titulares y es que te montan un despiste que al final no sabes ni por dónde vas. Entonces todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y la pauta estacional del rally de Navidad, pues miren, yo no sé si va a haber rally de Navidad o no. A corto plazo no parece la cuestión mal enfocada, están esas resistencias ahí, que es el único problema, pero el rally de Navidad, si lo diseccionamos, y qué mejor para diseccionarlo que usar los datos de Almanac Trader, que es la compañía del mundo más importante en cálculo de pautas estacionales, como podemos comprobar, la pauta estacional de diciembre es muy clara. Esto está calculado desde el año 2001. Tiende a subir hasta el día 5 o 6 de diciembre normalmente, es lo que más o menos está haciendo ahora, es decir, hasta el lunes, martes de la semana que viene. Luego tiende a tener una corrección, no tiene por qué ser exactamente así, pero esto es el promedio. Tiende a tener una corrección hasta el día 10-11, ahí suele terminar la corrección. Luego se queda más o menos estancado y es en la segunda mitad del mes, a partir del día 14-15, donde de verdad empieza el rally de Navidad. La parte más fuerte del rally de Navidad está entre el día 14 y el día 18. Eso desde el 2001. Pero si nos vamos a más largo plazo, si nos vamos a ver desde 1950, tiene otra estructura diferente. Aquí pasa algo parecido, la primera parte no va a ningún lado y es a partir del 14-15 donde empieza a subir, pero con una aceleración a partir ya del 23. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con este de largo plazo, que es de Ryan Detrick, y vamos a considerar que la pauta estacional de diciembre es plano en la primera quincena y todo el rally cuando se produce clarísimamente en la segunda quincena. Entonces, es a partir de la sesión del miércoles-jueves de esta semana que viene, no la otra, donde, si se está produciendo el rally de Navidad, donde se produciría la mayor aceleración, insisto, si es que se produce. Importante esto también a tener en cuenta. Muy rápidamente, dejar claro que no debemos perder de vista a este banco, Credit Suisse. Miren cómo van sus credit default swaps, es la línea verde. El viernes mejoró bastante, pero durante toda la semana esa prima de seguro contra la quiebra está siendo desmadrada, por decirlo finamente. No sé si se me ha salido de marco en la foto anterior, así que lo vuelvo a poner más pequeñito. Ahí lo tienen. O sea, cuidado con este banco porque da señales de cierta alarma. Bien, y nos vamos a ir, para terminar, pues a dar un repasito rápido al paper de Hartnett, que no ha cambiado mucho sus opiniones, ya sabemos más o menos por dónde van los tiros en su opinión. Aquí dice que el rally que estamos viendo en el último trimestre es el que todo el mundo esperaba para el primer trimestre, pero que ya lo tenemos aquí. Dice que el siguiente párrafo dice que el índice de broker de bolsa está subiendo mucho y que hay unas señales ahí de un nuevo mercado alcista. Curioso. Seguimos. Aquí habla sobre que se está llegando a un pico de la inflación, un pico en el tema del COVID en China. Esto es muy importante. Está todo el mundo muy pendiente de si China definitivamente levanta esa política tan exagerada que tiene respecto al COVID, que económicamente le haría volar. Esto es muy importante. Durante toda la semana hemos tenido muchos comentarios al respecto y sería decisivo que China tomara esas medidas. Y parece que lo va a hacer porque en la prensa china,
que es del Estado, ahí no hay libertad de prensa, entonces venga a decir que el levantamiento de medidas va a ser antes y más rápido de lo que todo el mundo está descontando, con lo cual es muy importante que diga esto. También habla Hartnett de que ya se ve el pico de la rentabilidad de los bonos, el pico de la subida del dólar. Dice que el rally de este trimestre pues está viniendo por la fuerte caída del dólar y por la sobreventa de los valores cíclicos. Entonces ahí da una serie de cuestiones. Importante esto, que su indicador Bull and Bear está en 2, dice que para ser exactos en 1,95, y que si saliera de 2, si la próxima semana pasara por encima de 2, se cerraría la señal de compra que ha estado dando durante mucho tiempo y que de nuevo pues se ha manifestado como acertada. Está mucho tiempo en señal de compra ahí. Tuvo caídas también y luego subidas y luego de todo, pero que ahí se cerraría en cualquier caso la señal de compra si superara el 2. A lo largo de la semana hemos tenido muy fuertes entradas en cash porque ya el cash no es trash, el cash no es dinero, esto no es basura, el cash da mucho dinero ya. En Estados Unidos el cash te está dando un 4% y en Europa te está dando un 2%. Han entrado 59 millones al oro. Por algún sitio dicen sus analistas que el oro puede subir un 20%, no sé si en este paper o lo dicen sus analistas en otro lado, pero Bank of America piensa que el oro puede subir un 20% en función de la caída del dólar que va a haber el año que viene, según ellos. 2.400 millones de salida de bonos y 14.100 millones de dólares de salida de bolsa, curioso. A pesar de que estamos como muy animados ahora. 14.100 millones de dólares de salidas de bolsa, que es la mayor en 3 meses. Y ahora aquí viene un cambio en sus opiniones muy importante y que enlaza con todo lo que les acabo de explicar de que el tema del empleo no es tan bonito como está apareciendo en ese dato y que el empleo se está complicando, y enlaza también con el tema de que puede venir una recesión. Miren lo que dice Powell. Powell, madre mía, Hartnett. Ya da por terminado, se ha adelantado al tiempo, esto él lo daba para más adelante, pero ya dice que ya ha llegado, aquí hay un cambio de opinión clara. Damos por cerrado el shock de la inflación. Importante, ¿eh? Es la primera vez que lo dice. Ha adelantado un poco su previsión. Ya da por cerrado el shock de la inflación. También da por cerrado el shock de segundas medidas, en fin, la segunda oleada de efectos de la inflación. También da por cerrado el shock de los tipos de interés. Siempre que la Reserva Federal pues no cambie el hecho de que el pivote está en el 5%, todos lo tenemos claro, y eso es una cosa que no hay que darle más vueltas. Todo eso ya lo da por hecho. Pero ahora advierte, no se ha equivocado nunca hasta ahora, cuidado. Pero, el choque de los tipos de interés y el shock de la recesión para la calle, no para Wall Street, aquí estaba hablando para Wall Street, para la calle, para la economía real, justo acaba de empezar. Y esto es lo más importante, las pérdidas de empleo en el 2023 serán un gran choque, como lo fue la inflación en el 2022. Entonces, sigue diciendo, él no ha cambiado nada su opinión, que los bonos en el primer semestre lo harán mejor que la bolsa. Luego, cuidado con la asignación estratégica de activos, cuidado con obsesionarse solamente con la bolsa y la bolsa es la única solución. Estamos en una situación que tras las caídas de los bonos más fuertes de la historia, los bonos tienen tanto potencial como pueden tener las bolsas. Y esto lo deja destacar claramente Hartnett. Entonces dice que las 3 R's a las que tenemos que tener ojo, hay que echarle un ojo para el 2023, sería la recesión global, la reapertura en China y la reestructuración en Estados Unidos y en Europa. Hay que recordar que este artículo lo escribió el jueves, entonces aquí sigue hablando Jobs, advierte sobre que el mercado de empleo se está debilitando, eso es un hecho, pero advierte de que él vendería los rallies alcistas de momento porque el mercado está demasiado optimista con el tema de que el empleo iba a salir débil a corto plazo, y de hecho salió a corto plazo y llegó a bajar pues un 2%. Entonces él lo que ve
es que, aunque este dato de empleo no tenía pinta de ir a salir débil, como ven, ha advertido, yo creo que ya está, ya hemos repasado todo, ha advertido claramente sobre que el empleo va a ser el gran susto del año que viene, mucho peor de lo que el mercado espera. Y mantiene su opinión, pues, de que cree que los bonos lo van a hacer mejor que las bolsas durante el primer semestre, sin quitarle mérito a este rally que él no ve muy claro ya a partir de los niveles que se veían el jueves, pegado ahí a las directrices bajistas y demás, cuando escribió el informe. Lo que pasa es que sus compañeros de banco han dicho que puede llegar hasta el 4.200, 4.300, pues podría ser. Tampoco eso le va a quitar mérito a este hombre que más o menos pues intenta moverse aquí entre todos los líos. Me ha llamado la atención ese cambio que ha hecho de que da por cerradas las 3 P's, que él decía que esto se iba a cerrar más bien en el primer trimestre. Ese pico de inflación, ese pico, siempre hablando de Wall Street, ese pico de rentabilidades de los bonos y ese pico de política monetaria. Al final las 3 P's ya dice que Wall Street las da por cerradas. Entonces, y él no parece que esté en desacuerdo, o sea que ha adelantado un poco el timing de lo que estaba diciendo. Creo que mejor que esperemos a la semana que viene, que seguramente nos dará aclaraciones. Creo que él está en proceso de cierto cambio y preferiría esperar a la semana que viene para ver cómo termina de cuadrar sus nuevas posturas en función de estos cambios que hemos tenido durante la semana. Pues nada más, ya llegamos al final de este vídeo. Les recuerdo que nada de lo que he dicho es ninguna recomendación de nada y que no tengo ninguna pretensión, que ya saben lo que les digo siempre, que no me tienen que hacer ningún caso de nada de lo que les diga. Yo me equivoco más que nadie y lo único que tienen que hacer es hacer su propio análisis, que es el único que vale, tomando algún dato de aquí y de allá y les pueda ser útil. Si les ha gustado este vídeo, pues hombre, les agradecería muchísimo un like, que eso posiciona mucho al canal, la verdad, me he dado cuenta, y son ustedes muy amables al respecto. Y pues el que no esté suscrito, pues les invito también a suscribirse al canal, que así pues reciben las notificaciones de una manera pues más fácil. Ya saben que mucha gente me lo pregunta, bueno, pues si yo estoy viendo el vídeo en el YouTube, en el visor que sale aquí en la página, ¿cómo doy el like y todas estas cosas? Pues muy fácil, basta con ir aquí, en la parte inferior derecha donde sale YouTube, se pincha ahí y ahí pues nos lleva, a quitarle la voz, y ahí nos lleva pues al visor de YouTube, que ahí sí ya pueden darle a los likes o a lo que sea, o sea, pueden ver donde quieran, pero a la hora de poner likes o suscribirse, historias de estas, pues basta con pinchar ahí donde les he dicho y les lleva al visor de YouTube donde ya tienen todas las funciones pues puestas ahí. Les deseo que pasen un buen fin de semana y para los que tengan la suerte de poderse tomar puente y aprovechar para descansar, pues mucho cuidado por la carretera, que la pequeña familia de un servidor tiene que seguir ahí, todos muy bien. Que disfruten de sus vacaciones, no olviden de ver los vídeos y los análisis en Serenity, porque vamos a seguir durante toda la semana trabajando, y aprovechen pues para estar con la familia y todas estas cosas, que es lo mejor del mundo, me parece a mí. Muy buen fin de semana o muy buen fin de largo semana para muchos de ustedes, que lo pasen muy bien en estos días de descanso. No se olviden de que el dinero nunca duerme. Yo lo tengo siempre puesto aquí en mi salvapantallas. Esto es el paper de la película de Wall Street. Money never sleeps. El dinero nunca duerme, aunque se vayan de vacaciones. Vistacito, que nunca se sabe lo que puede pasar. Muchísimas gracias. Hasta pronto. El lunes ya saben que volvemos con los vídeos de costumbre a las 8:30 para analizar la apertura en Europa. Hasta pronto.